¿Qué es el cambio climático? El cambio climático, o quizás deberíamos llamarlo el colapso climático, es el gran problema al que se enfrenta hoy la humanidad y toda la diversidad biológica. El cambio climático es la variación global del clima de la Tierra, actuando sobre parámetros como la temperatura, vientos, precipitación, radiación solar, humedad y otros factores a muy diversas escalas de tiempo. En principio, el cambio climático es un proceso natural que se viene produciendo desde que existe la Tierra. Sin embargo, siempre había sido mucho más lento, necesitando millones de años para que ocurriera. Actualmente este proceso se ha visto acelerado producto o como consecuencia de las actividades humanas. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, formada por los gobiernos de 194 estados, define a este proceso como una alteración del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, que modifica la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. Para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático denota una variación en el estado del clima identificable a raíz de un cambio en el valor promedio o en la variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un periodo prolongado, generalmente cifrado en decenios o en periodos mucho más largos. El cambio climático es consecuencia de un proceso más complejo conocido como cambio global. El concepto de cambio global hace referencia al conjunto de cambios y transformaciones a gran escala producto de las actividades antrópicas o del humano y que afectan a nuestro planeta. A lo largo del último siglo, los componentes biofísicos, es decir, atmósfera, océanos, recursos hídricos, suelos, biodiversidad, entre otros, se han visto alterados como consecuencia de la intensificación de las actividades antrópicas. Estos impactos sobre el sistema biofísico generan una cadena de impactos en los sistemas biológicos, como ecosistemas, comunidades o con efectos también en los sistemas socioeconómicos. Quiere decir que las actividades humanas son causantes del cambio global a través del uso de la energía, contaminación, cambio de uso de suelos. Y esto a su vez genera alteraciones al sistema terrestre, como lo es el aumento de los gases de efecto invernadero, alteraciones de los ciclos de nutrientes y pérdida de biodiversidad. Los dos primeros inciden sobre el cambio climático y a su vez el cambio climático incide en la pérdida de biodiversidad. Ambos ocasionan principales impactos, como son los riesgos en la seguridad alimentaria, la degradación de ecosistemas, eventos meteorológicos extremos, efectos nocivos sobre la salud humana, impactos en los océanos y sistemas costeros y las migraciones, animales y humanos. El calentamiento global es la principal causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera. Estos son a través de los gases de efecto invernadero derivados de la actividad del ser humano, los cuales están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. La atmósfera, por su parte, está compuesta por diversos gases naturales que en la proporción adecuada cumplen su cometido. El problema está cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de gases de efecto invernadero y estos a su vez en la atmósfera se van acumulando, lo cual hace que retenga más calor del necesario. Es decir, a medida que sumamos más gases de efecto invernadero a la atmósfera, se provoca un mayor calentamiento del planeta. Y por lo tanto, eso es lo que llamamos calentamiento global. Las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles, han aumentado de manera fundamental la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera del planeta, calentándolo, y estos gases son vapor de agua, ozono, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y clorofluorocarbonados. Para explicar cómo ocurre el efecto invernadero, necesitamos considerar la atmósfera con sus gases naturales, metano, óxido nitroso y dióxido de carbono. Entonces, también necesitamos el Sol, el cual sus rayos entran en la atmósfera, calientan la superficie de la Tierra y ese calor se irradia hacia el espacio. Pero los gases de efecto invernadero retienen parte de ese calor, el cual se devuelve a la Tierra nuevamente. Y es allí donde ocurre esa especie de hornito que nos mantiene calientes y los cuales nos ha ayudado a dar vida. Sin embargo, la acumulación excesiva de estos gases ocasiona lo que ya hemos mencionado. ¿Y qué consecuencias ha traído hasta ahora? Bueno, los efectos del calentamiento global causado por el hombre están ocurriendo ahora.
son irreversibles en la escala del tiempo de las personas que viven hoy día y empeorará durante las próximas décadas. Y se pueden traducir en fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos, como lo fue el huracán María y todos los huracanes que vienen ocurriendo. Olas de calor de incendios forestales. Ocurre también la disminución de los glaciares y el deshielo de los caquetes polares, que a su vez amplifica el calentamiento terrestre. Ocasiona también el aumento del nivel del mar, lo cual va a ser un impacto extremadamente sensible en las poblaciones que viven en las costas o en islas. Fuertes sequías, inseguridad alimentaria y escasez de agua dulce, destrucción de ecosistemas y pérdida de biodiversidad, así como también efectos en la salud humana. Por ejemplo, el paludismo se distribuye en la zona ecuatorial y sus alrededores. Con el calentamiento global, ese calor va a traspasar los límites de los trópicos, por lo cual el paludismo se distribuirá y subirá en latitud. Para citar algunos impactos potenciales, en América Latina tenemos la agricultura, entonces vamos a ver disminución de la producción y calidad de los alimentos. En el agua va a haber una disponibilidad de agua en regiones semiáridas y dependientes de derretimiento de los glaciares, e inundaciones en áreas urbanas relacionadas con la precipitación extrema. En cuanto a la biodiversidad de los bosques, una modificación del cambio de uso de suelo, desaparición de bosques, decoloración de corales y biodiversidad, así como la pérdida de servicios ecosistémicos. En cuanto a la salud, propagación de enfermedades transmitidas por vectores en altitud y latitud. En cuanto al turismo, habrá pérdida de infraestructura, alza en el nivel del mar y fenómenos extremos en zonas costeras. Y finalmente, lo que más pudiéramos aquejar es en cuanto a la pobreza, ya que los sectores de menores recursos van a quejar o van a acusar con mucho mayor impacto la disminución del ingreso, principalmente agrícola, de la población vulnerable y el aumento de la desigualdad en la repartición de la riqueza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ello si el cambio climático ya es un efecto irreversible? Pues entonces queda la adaptación y la mitigación. ¿Qué es la adaptación? Se refiere a los ajustes en el sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. La adaptación se refiere a los impactos del cambio climático. En cuanto a la mitigación, intervención humana encaminada a reducir las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y potenciar los sumideros de carbono. La mitigación se refiere a las causas del cambio climático. Para explicarlo de mejor forma, la adaptación y la mitigación están complementadas entre sí. La mitigación es reducir el efecto del cambio climático. Esto puede ser una reducción de gases de efecto invernadero, disminuyendo el consumo de combustibles fósiles, capturas de carbono, uso de energías renovables y un transporte sostenible. En cuanto a la adaptación, que no es más que la reducción de la vulnerabilidad de los ecosistemas al cambio climático, pues debemos reforestar, desarrollar cultivos variados, proteger las infraestructuras y tener mejor respuesta ante las emergencias. Esto explica por qué se celebró el primer Congreso de Investigadores e Investigadoras sobre el Cambio Climático el 6 de mayo de 2022, donde el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobó la creación del Centro de Estudios de la Crisis Ambiental Global en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. El objetivo de este centro será generar e integrar conocimientos que permitan crear políticas públicas para enfrentar el cambio climático. Por todo lo anteriormente expuesto, venezolanas y venezolanos nos vemos en la imperiosa necesidad de aplicar la mitigación y la adaptación, es decir, reducir los impactos que están afectando al planeta y adaptarnos a los cambios ya irreversibles en este. Por lo tanto, ayudemos al planeta, querramos al planeta, que es nuestra isla, no hay otra más. Un abrazo para todos y todas.